Gracia y paz, santos. Este es el audio número 2 de la serie Ganando a los Perdidos, pero perdiendo a los santos. El pastor Pedro Saavedra le saluda. Esta serie toda está elaborada en base a unos artículos escritos por nuestro hermano Leo Fenton, los que hemos editado y tratando de seguir muy cerca al original. Cuando leemos la parábola del hijo pródigo, muchos ponen énfasis en el padre que tuvo o tenía una gran compasión por el hijo infiel y lo recibió de nuevo en el hogar, y no como un siervo, sino como un hijo. El evangelismo, lo que llamamos evangelismo, se centra en este hijo perdido. Este concepto es válido, muy bien, y es sin duda parte de la historia que vemos allí en la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, nos preguntamos, ¿fue el hijo mayor justificado por estar ofendido de que su fidelidad se pasó por alto? Normalmente en las enseñanzas y todo, esto no parece ser. El padre no había omitido la lealtad del hijo mayor. Nos damos cuenta al leer con claridad la parábola, sino que el padre lo que hizo fue recibir al hijo necio en el hogar, pero sin ningún tipo más de herencia. Por supuesto, en la dimensión del reino, nuestra fidelidad no será pasada por alto, y el padre es totalmente justo en todo su juicio, como lo demostró en la parábola del hijo pródigo. Así que nos preguntamos, ¿ha fallado el ministerio de la enseñanza en la iglesia visible de tal manera que la fidelidad, la lealtad y la firmeza es dirigida horizontalmente? Quiere decir en la dimensión del tiempo, y dirigida tal vez hacia personas, hacia el pastor o ciertos líderes. Nuestra suposición es que el ministerio de enseñanza no ha sido fiel en enfatizar la dimensión eterna del gobierno del reino de Dios, al insistir en la responsabilidad de los creyentes a permanecer fieles a su llamado y el propósito por el cual fueron llamados. Este no es mucho el énfasis que se hace. El ministerio de enseñanza debe comenzar a centrarse en llevar a los santos a la perfección y en hablar de la herencia eterna, mas no salir del centro de esos reinos de fantasía que se están presentando, que se presentan normalmente en las enseñanzas de los grandes ministros públicos y los cantantes evangélicos. En otras palabras, debemos ver también que este ministerio superior no es solo decir que estamos enseñando este ministerio superior, no es solo el repetir clichés comunes que son más mentiras que verdad. Prometer a todo aquel que cree en Jesús un trono en el cielo es rotundamente una mentira. Esta herencia eterna claramente solo se ofrece a aquellos que son fieles a su llamado y se mantienen firmes en el cumplimiento de su propósito y en hacer su voluntad, y luego vencen en todos los ámbitos de la vida cristiana. En las realidades eternas, el hijo fiel recibirá todo, y ese hijo fiel, amado, sin duda, Jesucristo es Jesucristo, quien ha recibido ya su herencia y ha recibido autoridad sobre el cielo y la tierra. Él ya ha tomado su asiento a la diestra de Dios y debe gobernar. Él es ya rey hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ahora, en esta dimensión, Dios está preparando muchos hijos fieles que sean iguales al primero, para llevarlos a su misma gloria, a ser conformados según el Hijo o al Hijo. En las realidades eternas, el hijo infiel puede ser salvado porque se ha perdido, pero finalmente es encontrado. Sin embargo,
perdió toda su herencia y perdió su parte de todo lo que el padre poseía junto con el reino. Mientras que el hijo infiel mientras que el hijo fiel consiguió su doble porción y su posición de autoridad sobre los bienes de su padre. En la realidad del reino, esta herencia es eterna y el hijo infiel perdió todo lo relativo a la herencia y a la autoridad. Su torpeza le hizo perder el reino. Hay una mentira también abierta por ahí que se está predicando, que porque Jesús venció, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros no tenemos que hacerlo, porque su victoria, fidelidad, lealtad y firmeza se atribuye a nosotros. Esta fabricación se predica mediante la inclusión de cada creyente en la justicia imputada, proclamando esto como lo mismo que vencer, y esto no es lo mismo que vencer. Predican que ya que estamos en Él y como Él llegó al trono, también nosotros llegamos al trono en Él. Esto por lo menos es una media verdad, pero está incompleta, por lo tanto es también una mentira. Esta mentira es aceptada como verdad en muchas y muchas iglesias evangélicas. Muchos creyentes siguen siendo hijos infieles, que no viven por la vida del Hijo, que asisten a las reuniones. ¿Y por qué es esto? Porque algunos se han centrado en lo que llaman la libertad que tenemos en Cristo y que han sido advertidos para que nunca nadie te ponga en la esclavitud del reino. Entonces les dicen, hermano, somos libres en Cristo, así que nadie te haga esclavo al reino. La mayoría de los creyentes desean ser libres para hacer su voluntad. Así es como interpretan la libertad. Siguen siendo como el hijo pródigo, porque han sido encontrados. Piensan que ahora que han sido encontrados son una vez más libres para hacer lo que quieran. Y esto es solo libertad psicológica que se basa en una percepción de independencia de la responsabilidad ahora que soy salvo. Esto es solo una construcción humana. Por supuesto que están libres de la ley y del reino de las tinieblas, pero se les olvida o se nos olvida es que ahora somos transportados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, ya sea en un reino o en el otro, no somos libres para hacer lo que querramos. Entonces nos convertimos ahora en esclavos de quien obedecemos. Esta esclavitud para el reino de Dios no es psicológica, es una esclavitud espiritual. Esta libertad de salvación o libertad que nos otorga la salvación no es una independencia imputada de ciertas restricciones que nos hacen libres para hacer nuestras propias cosas o nuestra propia voluntad o lo que nosotros creemos que es bueno. Hay una especie de libertad física y psicológica en la que tratamos de controlar nuestro propio destino, nuestra propia vida, nuestro propio yo, con nuestra independencia de la responsabilidad, y a eso lo llamamos salvación. Todo esto es una fantasía que está muy entendida entre los que ignoran la dimensión del reino y sus exigencias. Esta libertad incluso es predicada como el evangelio en algunos grupos llamados cristianos y en muchas iglesias también llamadas cristianas. Amados, lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.